Hola, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos en esta tercera sesión de nuestro curso. Hoy día vamos a empezar a ver aquellos aspectos que ya empezamos a esbozar en la clase anterior y que dicen relación con la tramitación práctica de la principal eh, acción que tiene, digamos, atribuida el Tribunal Constitucional dentro de sus competencias, que es la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y como les comentábamos también en la clase anterior, esta materia es muy relevante por lo siguiente, porque ustedes, la mayoría de ustedes, están haciendo la práctica actualmente en las corporaciones. ¿Qué significa eso? Que están llevando casos en distintas materias, civiles, penales, de familia, laborales, entre otras, en las cuales para resolver un determinado caso concreto que ustedes tengan asignado, se va a tener que aplicar un determinado marco normativo. Y ese marco normativo puede tener algunas normas que ustedes consideren que al ser aplicadas a ese caso concreto puede ser una acción de protección respecto a una materia, puede ser una demanda laboral, puede ser un juicio ejecutivo, puede ser un procedimiento ante el juzgado de policía local, es decir, en cualquier tipo de procedimiento que esté siendo conocido por un tribunal, ustedes podrían considerar que hay una norma que se va a aplicar para resolver ese caso concreto y que esa norma se estima que puede resultar inconstitucional en su aplicación a ese caso en particular. Como veíamos la semana pasada, la última expositora nos daba cuenta, por ejemplo, de un caso de manejo en estado de ebriedad con cierto resultado, digamos, y que hay una norma que limita la posibilidad para que el juez pueda otorgar medidas alternativas. Esa es una de las normas que se ha impugnado, que se ha señalado, que puede ser inconstitucional al ser aplicada a un caso en concreto. Vamos a compartir un PPT muy rápidamente, un PPT que habla de las competencias generales del Tribunal Constitucional para luego ver con la ministra Marcela Peredo, vamos a ver, o ella les va a exponer acerca de las garantías que se aplican en los procedimientos ante este tribunal y luego los relatores, Lino Rifo y Juan Francisco Leighton, les van a dar cuenta de dos de los trámites que son muy importantes en este tribunal, que es el ingreso de la causa y si esa causa se acoge finalmente a tramitación, se declara la admisibilidad con respecto a ella por este tribunal. Entonces, les voy a compartir una presentación en que vamos a ver algunos temas muy generales de esta materia, de las competencias que tiene el Tribunal Constitucional. En primer lugar, es importante que ustedes tengan presente que actualmente el Tribunal Constitucional está teniendo bastante celeridad en la tramitación de los casos, ya que se está poniendo término a la misma cantidad de procedimientos, quizá un poco más, en relación a los ingresos que se están presentando ante esta misma magistratura. Y si vemos los ingresos por materia, podemos ver que la gran mayoría de las causas que conoce el Tribunal Constitucional están constituidos por la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Pero luego también tiene el control obligatorio de proyectos de ley, que es la segunda competencia que veíamos la semana anterior. También pueden haber requerimientos de inconstitucionalidad de proyectos de ley. También hay otros temas que son bastante más minoritarios, como ustedes pueden ver, que es cuando se pregunta o consulta acerca de la constitucionalidad de un decreto supremo, de un auto acordado o cuando hay una contienda de competencia. Estos últimos casos, como ustedes pueden ver en pantalla, se dan de manera más, mucho más remota, es menos masiva la existencia de casos relacionados con estas competencias. Como ven ustedes y pueden apreciar con los solos números que se exponen en pantalla, la mayoría de los casos corresponden a requerimientos de inaplicabilidad.
Aquí, si lo vemos, digamos, en porcentaje, un 97,4 del trabajo del Tribunal Constitucional está relacionado con los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es decir, el tipo de casos que ustedes nos pueden traer a conocimiento del Tribunal Constitucional, según ya les hemos comentado. Van a ver ustedes que al momento de verse la admisibilidad de los requerimientos, estos son conocidos por salas. O sea, la primera parte de la tramitación de sus posibles requerimientos no va a tramitación del Pleno, sino que va a alguna de las salas del Tribunal Constitucional. ¿Qué materias? Fíjense ustedes en estas materias, esto es muy importante. ¿Con qué cuerpos normativos se relacionan la mayoría de los requerimientos de inaplicabilidad? Fíjense ustedes que la mayoría están relacionados con normas contenidas en el Código del Trabajo. Luego vienen normas del Código de Procedimiento Civil, de la Ley 18.290, del Código Procesal Penal, de la Ley 18.216, del Decreto Ley 3.500, que se refiere al sistema de pensiones. Y luego vienen otra serie de normas que tienen algunos requerimientos. Pero estas son principalmente los cuerpos normativos respecto de los cuales hay una mayor presencia de requerimientos ante este tribunal. Y luego hay otras, fíjense ustedes que son muchas leyes, muchos cuerpos normativos que en distintos casos se ha estimado por parte de los requirentes que al ser aplicados al caso concreto producen un efecto inconstitucional. ¿Quiénes son los requirentes? Mayoritariamente son personas naturales. Ustedes en las corporaciones, por lo menos por lo que yo recuerdo en mi época, la mayoría de nuestros representados eran personas naturales. Y ellas, las personas naturales, son las que más vienen ante este tribunal para solicitar que se declare la inaplicabilidad de una norma a un caso en concreto. Y luego tenemos una distribución por zonas y como ustedes pueden ver, y por eso era tan importante para nosotros que participaran personas de todas las corporaciones de asistencia judicial y ojalá también abogados jóvenes que están empezando a litigar y aprendiesen con este curso o puedan aprender con este curso a litigar ante este tribunal, es también porque la mayoría de los requerimientos se presentan respecto de casos que se están tramitando en la región metropolitana. Y si ustedes se fijan, mientras más nos alejamos de la región metropolitana, estos casos van disminuyendo consecuencialmente. Por lo tanto, es muy importante que vengan a litigar a este tribunal, puesto que se puede litigar por medios electrónicos personas que tengan casos en todo el país. Que esto no sea una materia de litigación o un ámbito de litigación centrado mayoritariamente en la región metropolitana. Y ya lo veíamos, también podemos ver o revisar cómo han sido impugnadas estas normas, qué cuerpos legales han sido impugnados en relación a las distintas zonas del país. Pero esto, digamos, es una complementación de lo que vimos al principio, o sea, cuáles son los principales cuerpos normativos que han sido impugnados. Los buscadores que vamos a ver en la última clase de este curso, los buscadores que están en nuestra página, en la página del Tribunal Constitucional, todo el sistema de tramitación digital se ve reflejado en la página web del tribunal y nuestra última clase la vamos a destinar a mostrarles cómo podemos buscar estos tópicos de los cuales vamos a estar hablando, digamos, durante todo este curso, las normas que han sido impugnadas, la jurisprudencia, cómo conocen las salas de la admisibilidad, entre otros aspectos, lo vamos a poder ver en términos prácticos en la página web del Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes cómo están terminando los casos. Actualmente, si lo vemos, están terminando principalmente por inadmisibilidad. Por eso es muy importante que hoy día presten atención a las clases y a las consideraciones prácticas que les van a dar los relatores del Tribunal Constitucional sobre cómo se está tramitando y qué elementos se están
tomando en consideración por el tribunal mayoritariamente dentro del marco jurídico que regula la materia, para no admitir a tramitación un requerimiento o para declararlo inadmisible. ¿Por qué? Porque la mayoría están terminando sin pasar estos trámites que dan lugar luego a la vista de la causa y a la sentencia. Es decir, la mayoría de los casos no están llegando a la etapa en que ustedes harán el alegato, se verá la causa por parte del Pleno Tribunal y luego se emitirá la correspondiente sentencia. Los números nos están diciendo o están poniendo de manifiesto la importancia de que ustedes puedan pasar los dos primeros trámites, el admite a tramitación y la admisibilidad, que es precisamente lo que vamos a estudiar hoy día. Espérenme un segundo que se me cerró la pantalla. Perfecto. Como les comentaba entonces, estos son los elementos generales que introducen la clase de hoy. Bueno, para seguir con nuestra clase del día de hoy, va a conversar con ustedes. Ahí viene la ministra Peredo. Perfecto. La ministra Marcela Peredo, quien es, bueno, ministra titular del Tribunal Constitucional, es profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, es magíster en investigación de la misma universidad y es LLM, hizo el LLM de la Universidad Católica. Entonces, dejo con ustedes a la ministra Marcela Peredo. Ahora sí. Sí, la escuchamos, ministra. Gracias, ministra Muñoz. La verdad, primero que todo, pedir disculpas porque la verdad que no me había pasado con ninguna. Esto funcionaba normalmente, pero sí, gracias. Que venían a ayudarme desde acá el aparato de TIC. Bueno, primero que todo, saludar obviamente al querido José Francisco y también a nuestro querido Lino, relatores, excelentes relatores de este tribunal, y también a usted por organizar este tipo de eventos que lo que hacen es tratar de acercar, ¿cierto?, la justicia constitucional a las personas. Y en ese sentido, yo quisiera comentarles un poco algo que estuve escribiendo a propósito de algún seminario que se hizo entre profesoras de Derecho Constitucional y que dice relación con cuáles son las garantías del debido proceso dentro de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Cuando a veces vemos el debido proceso y sabemos que está establecido o reconocido en el artículo 19, numeral tercero de la Constitución, entendemos que podría ser como un concepto difícil de definir, que podría ser un concepto jurídicamente indeterminado, pero la verdad es que el contenido del debido proceso se debe concretar en las atribuciones de esta judicatura. Y a partir de ello, particularmente en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, nosotros acabamos de salir hace muy poquito de la sala, que es donde se conoce aquellos trámites propios del debido proceso dentro del tribunal, admitir a trámite los requerimientos o la admisibilidad de los mismos, como un doble trámite que pareciera ser, a mi juicio, una garantía para efectos de que el requiriente pueda cumplir con los requisitos que están establecidos en la Constitución y en la ley orgánica. Entonces, en esa instancia, esa doble instancia, permite distinguir que quien presenta un requerimiento ante el tribunal va a tener un primer examen de admisión a trámite que dice razón con el cumplimiento de la legitimidad de las partes, con que exista un juicio pendiente, una gestión pendiente en general, porque no necesariamente tiene que ser un juicio. Ahí entonces las garantías que están establecidas en la Constitución de que la aplicación del precepto también sea decisiva para efectos de resolver el conflicto en esa gestión pendiente. Y a partir de ello, ¿cierto? No solamente quienes están, digamos,
legitimados para ejercer la acción, que son las partes o el juez del procedimiento, sino también en ese sentido, cómo ese precepto o cuál sería la garantía, y eso hay que acreditarlo, no basta con mencionarlo, y cuál sería la garantía que podría estar vulnerada por la aplicación de ese precepto legal en el caso concreto. Estamos en este minuto a poco de cumplir los 20 años desde la reforma del 2005, en que se establece esta acción constitucional. Y hay mucho, digamos, por descubrir en términos de cuál será el sentido de estas garantías previas, porque no todos los casos que ingresan al tribunal cumplen de pronto con estos requisitos de acreditar cuál es la infracción que existe a los derechos fundamentales a partir del precepto legal impugnado. A veces eso no queda claro, entonces, por ejemplo, en la sala hoy día, de pronto lo que se puede pedir es que se aperciba a la persona para que aclare cómo ese precepto puede resultar contrario a la Constitución. O tal vez si pasa la primera fase de admisión a trámite porque cumple con toda esta garantía, entonces va a pasar al siguiente examen de la admisibilidad propiamente tal. Y ahí es muy importante recordar, porque a lo mejor uno está todos los días relacionado a esto, pero no es lo propio a lo mejor de todos los abogados, ¿no? Que la admisibilidad se establece a partir de 6 causales que están establecidas en el artículo 84 de la ley orgánica. Y en ese sentido es interesante constatar que la ley orgánica habla de causales de inadmisibilidad, lo que a mí me hace pensar que la regla general, en ese sentido, en este segundo trámite, es la admisibilidad. Y solo si concurren taxativamente cualquiera de estas 6 causales, entonces ahí recién uno podría decir que existe una causal de inadmisibilidad. Y en general, ¿cuál podría ser una causal de inadmisibilidad? Bueno, que ya el precepto se haya declarado constitucional con anterioridad, o que no tenga carezca de fundamento plausible, porque a veces esta idea de la contravención a la Constitución es esencial para poder determinar si es que en definitiva ese precepto legal eh, ha infringido o no la Constitución, porque si no se demuestra, pareciera ser que podría ser una de las variantes que vamos a ver un pequeño paneo de ideas de qué significa carecer de fundamento plausible y por lo tanto que no pueda pasar al fondo, como decimos nosotros, que supone entonces ese derecho al acceso a la jurisdicción de modo pleno, que es a través del fallo, ¿ya? Es muy interesante en ese sentido ir constatando que aparte de eso, hay una idea que ya está en la Constitución en el artículo 93, número 6, que dice relación con la cuya aplicación, ¿no? Y ocurre que a veces los preceptos durante el juicio o en el juicio en concreto dejan de ser decisorio litis. Y cuando dejan de ser decisorio litis, y no es el precepto a partir del cual se decide la causa, también podría incurrir en una causal de inadmisibilidad, ¿no? Me parece también que es interesante la idea de distinguir a veces la existencia de la gestión pendiente de que el precepto sea decisorio. Puede que se acabe, por ejemplo, no sé, el juicio laboral o de cobranza porque se finalizó y no se suspendió, puede que se acabe ese juicio, pero eso no significa que el precepto pueda ser decisorio o no, porque la decisividad tiene que ver con la aplicación. En cambio, la gestión pendiente tiene que ver con otra garantía que tiene que ver con la suspensión, que eso lo va a ver más adelante nuestro querido Lino. Entonces, me parece a mí que es importante ir revisando las garantías del debido proceso someramente porque en el fondo la Constitución asegura en todos los aquellos que ejercen jurisdicción o jurisdicción que la sentencia sobre la cual, digamos, se ejerce, que ejerció la jurisdicción, debe fundarse por debido proceso en un procedimiento previo y legalmente tramitado. Y es verdad que el legislador entonces es quien regula esas garantías del justo y racional procedimiento, pero me parece a mí que esa revisión no es una revisión en blanco,
no es una remisión a cualquier garantía o a cualquier ley, sino que dentro del contexto de la aplicación de otras leyes, como la misma ley orgánica del Tribunal Constitucional, como los preceptos legales que se impugnan en materia laboral, en materia civil, en materia, como el precepto legal impugnado, y entonces a partir de esa idea nosotros tenemos un derecho que queda en términos generales protegido por el derecho constitucional, si es que en definitiva se cumplen con los requisitos que están allí señalados. Ahora, yo quisiera decir que más allá de la idea de lo que hemos hablado, de la legitimidad activa, etcétera, es importante tener claro también que se debe tratar de un precepto legal. Yo sé que han pasado 20 años, y yo decía, pero ¿cómo va a insistir alguien en esto? Porque ocurre que a veces han llegado normas que tienen carácter reglamentario, normas que no son parte de un precepto legal, y es súper importante entonces que la gente pueda aprender en ese sentido o hacer suyo el 93.6 en términos de decir, bueno, solamente en virtud de un precepto legal, un decreto ley, una norma con rango de ley, yo puedo hacer valer esta atribución o puedo accionar frente al tribunal al menos. Eh, y me parece a mí también que es importante también la razonabilidad de la fundamentación. No solo el tribunal tiene esta obligación de fundamentación razonable por el debido proceso, sino también las partes y los requirentes tienen esta obligación de fundamentar razonablemente cuál es, digamos, el problema que quieran que dentro de las atribuciones, en virtud del artículo 6 y 7, el principio de juridicidad, este tribunal puede resolver. Y en ese sentido, por ejemplo, hay cosas que son como pequeñas y que a veces uno dice, oye, pero como que en el diablo habita en los detalles. A veces hay causas que no se pueden admitir a trámite porque a veces les faltó el certificado. Y tenemos que pedir que la persona lo rectifique o lo traiga porque el abogado de pronto, el abogado litigante, no han traído el certificado de que existe una causa pendiente. ¿Y en qué estado está esa causa? Y eso en el fondo también va constituyendo una garantía para efectos de determinar en qué estado procesal se encuentra. Porque, como decíamos antes, tiene que ser una norma decisiva, ¿no? Y también pues, permite saber quiénes son los legitimados. A veces el constitucional parece como que la constitución es verdad, un límite al poder por medio del derecho, pero no solamente constituye un límite al poder por medio del derecho para resguardar los derechos de modo teórico, sino que en cada requisito que se plantea frente a la ley orgánica, tenemos también la idea de, por ejemplo, que puedan plantear una cosa tan detallada como el domicilio de las partes. Y uno me decía, pero esto a lo mejor es la manera de poder notificarlo y de poder llevar a cabo ese proceso legalmente tramitado. Legalmente tramitado. Entonces, hay ahí, digamos, una conjunción para efectos de que el debido proceso se convierta en algo real y no solo una teoría de teoría, sino que algo muy práctico que dice razón con esta interacción que tiene que ver entre el requirente, el requerido o el tribunal que concurre acá, tribunal de instancia que concurre acá, y también con las resoluciones que este tribunal emana en ese contexto. Em, Ahora bien, ¿por qué esta este doble examen? ¿Por qué este doble examen? La verdad que a veces se ha discutido la necesidad de si podría ser un solo control, pero yo creo que la admisibilidad y la admisión a trámite apuntan a objetos distintos. Uno dice razón para efectos de conocer quién es el órgano legitimado y si cumple también con las características del 93 número 6, y el otro es para efectos de revisar lo que ya decíamos, las causales, que incluso se pueden pedir hasta alegatos de admisibilidad o algún ministro si tiene dudas sobre la admisibilidad, que van a hacer que los jueces conozcan en el fondo a partir del fallo con plena jurisdicción. Eh, por último, porque sé que son 15 minutitos, no quiero agotar a nadie, yo considero que es importante en ese sentido eh,
revisar que también ha pasado que hay casos en que la garantía de la decisoriedad, por ejemplo, se cita como para rechazos de fondo, ya cuando se ha dictado la sentencia, cuando se ha pasado la segunda barrera de la admisibilidad. Y entonces me parece a mí que para acotar eso puede ser muy importante pedir la suspensión del juicio del fondo. ¿Para qué? Para que la causa que se tramita legalmente en el tribunal, constitucionalmente ante este tribunal, pueda tener esa posibilidad de mantenerse en un estado de gestión pendiente que también le dé fijeza y seguridad jurídica al tribunal sobre la misma materia. Y por último, algunos criterios que quisiera decir respecto a estas garantías del debido proceso en la inaplicabilidad. Por ejemplo, hay bastantes fallos de temprana edad de la jurisprudencia de este tribunal, por ejemplo, la sala, ¿cierto?, que es la que ve este asunto, eh, ha dicho que, por ejemplo, en el rol 2083, eh, la, se estima la posibilidad, se declara la inadmisibilidad, porque la declaración de inaplicabilidad que se solicita no puede tener efecto que se le atribuye, digamos, en el libelo, porque en definitiva una eventual declaración de inaplicabilidad, que también se revisa cuál va a ser el efecto que va a tener la gestión pendiente, podría alterar lo resuelto por los jueces del fondo, ¿ya? O sea, también hay un tema de competencias que es muy interesante y más largo de analizar, ¿no? Que es la distinción que la Constitución hace en el artículo 76 respecto de los jueces del Poder Judicial del Fondo y respecto de la competencia de este tribunal del artículo 93. También otro caso en que, por ejemplo, 1625, yo creo que no había ni ley orgánica en ese tiempo, recordando la idea del 2005, el tribunal declara la inadmisibilidad porque dice que la norma ya ha precluido su oportunidad de aplicación, o porque la norma ya perdió o ya recibió aplicación y se agotó. Por lo tanto, habiendo gestión pendiente, lo que ocurre es que la norma no es o no resulta decisiva o aplicable al caso concreto, como estábamos diciendo. Y algún otro más. Eh, también, también a propósito de la gestión pendiente como causal de inadmisibilidad, es importante que las partes también puedan aportar cada uno en qué estado está el juicio, porque en definitiva es deber de las partes también apoyar, o sea, en el sentido de mostrar en qué etapa está, porque acá dice que la falta de antecedentes, muy temprano, 1664, que la falta de los referidos antecedentes en estos autos, a pesar de haberse requerido a la autora para que los acompañara, lleva necesariamente esta magistratura a verificar el incumplimiento de las exigencias de admisibilidad citadas en el considerando anterior, lo cual constituye fundamento para declarar inadmisible la acción deducida. ¿Qué pasa con esa inadmisibilidad? Bueno, no admite recurso alguno y por tanto la causa en principio no se ve en el fondo. Ese es el efecto. Es importante entonces también acreditar junto con la infracción a la Constitución del precepto legal cuál va a ser el efecto útil de la inaplicabilidad en el caso concreto, ¿no? Eh, por lo tanto, me parece a mí que interesante también revisar que si no hay, por ejemplo, el tribunal ha dicho, si no hay una exposición circunstancial de los hechos, o si no se explica de manera precisa cómo se contraviene la norma constitucional, en principio va a carecer de fundamento plausible y también va a ser, por lo tanto, probablemente declarado inadmisible. Bueno, yo quisiera dar las gracias y quedo muy atenta a todas las preguntas que puedan surgir a partir de este tema que me parece interesante y que no se agota. El tribunal tiene mucho todavía por delante también en esta materia. Muchas gracias, ministra Peredo. La ministra nos introdujo, digamos, la visión tanto de las garantías como del procedimiento en general. Y ahora vamos a verlo mucho más en concreto, con ejemplos prácticos de tramitación, con
los relatores que tienen la mayor expertise en esta materia posible y les presento a nuestro primer expositor, o segundo, digamos, atendía la presentación de la ministra, que es don Lino Rifo Díaz, que es abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho Penal, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenido, perdón, Lino. No me ofende la confusión, no hay problema. Muy agradecido de poder tener la atención de todos quienes están acá. Lo primero es agradecer, tal como lo hizo la ministra señora Peredo, y también excusarme también a propósito de la pequeña tardanza que tuvimos al inicio, pero se debe más bien a que estábamos también en funcionamiento, en sesión. Así que pidiendo las disculpas del caso, me refiero a lo que vamos a introducir en esta línea. Lo que nos convoca dice relación con aspectos de procedimiento, pero ya con la presentación de la ministra señora Pereo uno puede adelantar de que quizás estas distinciones que uno intenta a veces hacer a propósito de aquello que puede ser ritualidad versus contenido, tiene límites que son más o menos difusos. A veces las dicotomías no nos permiten adentrarnos tan tajantemente en una cuestión sin dejar de tomar algún aspecto de la otra. Y en lo que vamos a tratar a propósito de inaplicabilidad, bueno, esos son temas que están conectados. Vamos a verificar que justamente en la revisión de criterios que pueden ser en principio estrictamente formales, hay cuestiones que pueden estar vinculadas con algunas consideraciones que son más bien de fondo. Así que en esta línea nosotros vamos a intentar hacer un aporte desde la operatividad práctica, entonces agarrando temáticas que son relacionadas con los aspectos procedimentales, como también algunas cuestiones de fondo relevantes para efectos de poder destacar cuáles son de alguna manera los aspectos centrales para poder plantear un caso de justicia constitucional en sede de inaplicabilidad para que esto llegue a puerto. ¿Cómo construir un proceso? Construimos un barquito para efectos de que esto pueda llegar hasta el fondo o al menos que cumpla con un rol digno y decente en el marco de su presentación. Y en eso es central volver siempre a lo elemental, es la construcción del caso y estructuras argumentativas. Hay que pensar que cuando se estructura un conflicto constitucional siempre lo vamos a hacer entendiendo que quizás no llegamos como litigantes directamente a los ministros. Habitualmente en este tribunal sí hay un estudio directo por parte de los ministros a propósito del expediente, pero también entendiendo de que la relación está a cargo de un funcionario que somos precisamente nosotros. Por lo tanto, mediamos. Y lo central en esa línea va a ser entender de que vamos a plantear un conflicto constitucional concreto, si es que hablamos de inaplicabilidad, y queremos ser claros en eso, queremos ser claros, porque como vamos a verificar, la ritualidad procedimental no permite que esto sea conocido por la totalidad del Pleno, sino que esto se sustancia en sala y por lo tanto que podamos sintetizar en algunas palabras, en pocas expresiones. Aquello que queremos plantear va a ser central. La claridad en los aspectos de litigación es un punto determinante. Si yo puedo transmitir el mensaje que yo busco en pocos términos, bueno, mi mensaje tiene cierta razonabilidad. Y vamos a verificar de que justamente no se me exige una excelencia argumentativa, sino que más bien la superación de ciertos estándares que son de razonabilidad más o menos elemental. Voy a compartir un PowerPoint que vamos a utilizar a efectos de ir mostrando ejemplos y aspectos de la ritualidad. Me avisan si es que esto lo estoy logrando compartir. ¿Estamos acá? ¿Se logra ver? Sí, ya, me dice la maestra que sí, efectivamente. Entonces, como yo les decía, vamos a enfocarnos en un aspecto único de nuestras competencias que tiende a ser la de mayor aplicación práctica. No digo la más relevante porque tenemos otras prerrogativas igual de relevantes, pero sí de aplicación práctica es la inaplicabilidad. Y esto es una competencia específica que reconoce una forma de funcionamiento detallada en nuestra normativa orgánica, como así es la Constitución. De hecho, la mayor parte de nuestras funciones la estamos desempeñando en relación a este tipo de materias. Y podemos adelantar, como es una competencia específica, tenemos una ritualidad especial para este tipo de competencia, a diferencia de otros tipos de competencias o prerrogativas en el conocimiento en sede de control preventivo, a propósito de requerimientos de inconstitucionalidad. La primera aproximación no conoce el pleno directamente de esto, sino que va a conocer la sala. Nuestro tribunal puede funcionar tanto en pleno, con la totalidad de sus ministros, con el quórum mínimo, como también así en sala. Y en sala funcionamos con 5 ministros o por lo menos 4.
Es ahí donde la inaplicabilidad va a tener su primer encuentro a propósito de su resolución. ¿Dónde tenemos la reglamentación en esta línea? Bueno, tenemos nuestra propia normativa orgánica constitucional que materializa cuál es el mandato constitucional a propósito de complementar la forma en la que vamos a cumplir con el mandato constitucional. Nuestra función es ejercer la justicia constitucional. Tenemos distintas formas, distintos brazos, distintos caminos y esas precisamente son nuestras prerrogativas y la inaplicabilidad es una de ellas. Entonces, bueno, nuestra ritualidad procedimental está en la normativa orgánica constitucional, Ley 17.997, complementando lo que establece la Constitución, y tenemos remisión al Código de Procedimiento Civil a propósito de ciertas materias. Tenemos prerrogativas en ese marco para dictar algunas medidas cautelares también en esa línea. Entonces, cuando hablamos de inaplicabilidad, hablamos de justicia constitucional para un caso concreto. Todo esto en un background, en un trasfondo de aspectos, porque la justicia constitucional no solamente está destinada a verificar aspectos formales de ritualidad de construcción de la ley, que son aspectos que podemos verificar mayoritariamente en aspectos de controles preventivos de constitucionalidad, pero también en el fondo. De eso, al menos las teorías de justicia constitucional contemporánea, el neoconstitucionalismo así lo asume. Bueno, no solamente la ritualidad es algo a respetar en el marco de un Estado democrático de derecho que respeta la Constitución como punto angular de la construcción del sistema normativo, sino que también los mandatos que establece la Constitución. Chile es una república democrática. La Constitución protege la vida del que está por nacer. Mandatos que pueden tener distintas lecturas respecto de su alcance. Pero esos principios o esas reglas que están contenidas en el texto de la Constitución, bueno, son de alguna manera el límite desde el cual comenzamos a enjuiciar la normativa que puede ser cuestionada. Y cuando hablamos de justicia constitucional en esta sede, bueno, hablamos de un juez de leyes, que eso es central, porque nosotros no resolvemos el caso concreto. Por feo que nos parezca el caso concreto, por bonito que parezca el caso concreto, no nos compete. Lo que vamos a enjuiciar únicamente en sede de inaplicabilidad va a ser estrictamente la norma en su formulación lingüística y su aplicación en el caso concreto. Entonces, ¿el juez constitucional qué es? Es un juez de leyes, cuando estamos ejerciendo esta prerrogativa. Destacar en este aspecto un punto central, a propósito de entender de que la justicia constitucional no es una excepcionalidad en el mundo actual. De hecho, si usted va a Tailandia, se va a encontrar caminando por Bangkok mientras se toma un agua de coco, bueno, un tribunal constitucional. Porque la justicia constitucional está expandida. Es un modelo que, si bien reconoce de alguna manera sus orígenes en Europa, bueno, tenemos expresión también en Norteamérica, es algo extendido en el mundo, y no solamente en Occidente y en las democracias liberales de Occidente, sino que también en general. Entonces, aquí como dato anecdótico, ya para el 2011 teníamos el 83% de constituciones que habían otorgado el poder a tribunales para supervisar la implementación de la Constitución, suprimir legislación conforme a ella. Podemos tener un tribunal constitucional o podemos no tener un tribunal constitucional, porque en algunos lados es la Corte Suprema la que ejerce esta función específica. Y bueno, tenemos un aumento con los años a propósito de esto. La justicia constitucional, nuevamente volviendo a esta idea, en caso concreto, en un caso específico, es inaplicabilidad. Es como en un caso específico una norma podría generar vulneraciones al texto constitucional. Y por eso, de alguna manera, esto que suena un poco romántico, pero permite entenderlo, bueno, aterrizamos el contenido de la Constitución mediante la inaplicabilidad. ¿Y qué es lo que protegemos? Los principios, las normas que están en la Constitución, y desde ahí derechos fundamentales, que suelen ser los conflictos constitucionales que nosotros conocemos. Desde el año 2005, ya lo adelantaba la ministra señora Peredo, bueno, tenemos una referencia a propósito de cómo tenemos esta competencia otorgada a esta magistratura. ¿Qué es lo que implica de alguna manera si es que estamos hablando de inaplicabilidad? Que tenemos la posibilidad de que uno o más preceptos legales, en un caso específico, puedan ser eliminados. Es decir, no estamos hablando en genérico de esto, de si nos parece ajustado al texto constitucional de una norma que establece ciertas limitaciones respecto de la protección de la vida del que está por nacer, por ejemplo, etcétera, o que me establezca alguna restricción para efectos de yo ejercer algún recurso en un caso, solamente en un caso concreto respecto de esa norma específica. Y desde aquí, de alguna manera, la doctrina y la jurisprudencia del tribunal ha entendido que ciertas características bien generales apuntan a esto. Bueno, es quirúrgica, ¿por qué? Bueno, porque vamos específicamente a cortar aquella parte que está mala y feíta del ordenamiento jurídico en un caso concreto, es decir, la norma concreta o más preceptos legales que generan la contravención constitucional. No legislamos en esta sede.
No nos corresponde reorientar un sistema normativo para contemplar unas posibilidades que se cuestionan justamente en su omisión desde la norma, sino que más bien todo lo contrario, solamente es eliminación. Y por lo tanto no corresponde y no es esta sede aquella que está llamada a determinar cuál es el alcance de un precepto, solamente referido a la eliminación del mismo, no a determinación de sentido y alcance, porque para eso están los tribunales ordinarios de justicia. Y por lo mismo tampoco puedo, así sin más, cuestionar sistemas normativos completos, salvo que existan precisiones, ni cuestionar resoluciones judiciales ni actos administrativos. Es un control concreto, en un caso específico, respecto de una norma determinada, para que en ese proceso específico exista un efecto. Y ese efecto es la eliminación de la norma. Si es que el fallo es estimatorio, y si no lo es, bueno, tendremos la subsistencia de esa norma y podrá ser aplicada porque el tribunal entiende de que no hay una contravención constitucional. Entonces, tengo una herramienta de protección, una forma de aterrizar, como antes yo lo decía, la justicia constitucional. ¿Quién puede plantearla? Normalmente son las partes son las que van a invocar la existencia de vicios constitucionales, pero también puede ser el tribunal. Y de hecho, el Tribunal Constitucional mira muy bien cuando son los tribunales los que nos consultan si es que efectivamente existe algún vicio constitucional con motivo de la aplicación de una norma. Y nos podrán argumentar por qué, creyendo que en ese caso específico se puede aplicar esta norma, existirá una norma que establezca restricciones para conceder una posibilidad de cumplir en libertad una pena privativa de libertad. Bueno, si el tribunal que conoció el caso le suena que el caso sí permite que el imputado que conoció podría cumplir en libertad, bueno, podría consultarnos si es que en realidad puede aplicar esa norma o dejarla sin efecto más bien, si es que está contraviene estándares constitucionales. Tiene que existir un proceso en el cual esto se esté planteando, está vinculado con la idea de que esto siempre es en un caso concreto y respecto a ese proceso vamos a tener este pronunciamiento. ¿Qué es lo que requiero? Bueno, requiero un pronunciamiento de mayoría desde el tribunal. 10 ministros son los titulares, puede sesionar el pleno con 8, pero te necesito mayoría, por lo tanto 6. Si es que son 10, si es que tengo empate, bueno, pierdo. Se necesita mayoría en esa línea. Tenemos una reglamentación, como lo dijimos previamente, en nuestra normativa orgánica constitucional, que hace referencia a complementa lo que está establecido en la Constitución. Tenemos justamente concatenado esta idea respecto a la competencia que vamos ejerciendo, tal como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia. Y si uno puede plantear en términos generales cómo se estructura en términos procedimentales, bueno, volvemos a puntos centrales. Legitimación activa aquí en las partes normalmente, pero también los jueces. Y nos acompaña una certificación que es necesaria para que nosotros conozcamos quiénes están involucrados. Y esto vinculado también con aspectos de contenido que precisaba la ministra previamente. Bueno, conociendo quiénes son las partes del proceso, yo puedo notificar. Pueden justamente estas personas hacerse parte en este proceso constitucional y hacer alegaciones para coincidir o no coincidir con quien es requirente. No necesitamos esa certificación si es que el juez el que nos está requiriendo, a veces la acompañan, no es estrictamente necesario porque nos van a acompañar el proceso completo como expediente íntegro que permite identificar quiénes son los que están involucrados. Esto sin perjuicio de entender de que la inaplicabilidad no solamente tiene una naturaleza privada, sino que también una naturaleza que tiene ciertos aspectos públicos, porque es la ley la que en un caso concreto, la ley como expresión de voluntad soberana se deja aplicar y por lo tanto a los órganos constitucionalmente interesados les vamos a informar, Congreso, Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se estructura un requerimiento? Bueno, como usted plantea cualquier idea que usted tenga pretensiones de que llegue a un destinatario, tengo que tener una exposición clara de los fundamentos. Explico cuáles son los hechos y luego indicaré, bueno, cuál es el vicio constitucional. Uno podría ser extremadamente sintético y de hecho la cuenta en el tribunal en sala tiende a ser más breve de lo que va a ser una relación en pleno. Por lo tanto, uno podría partir de a poco, siendo muy claro, mi consejo siempre es la claridad, para efectos de que esto se pueda transmitir como un mensaje. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, en la medida que yo tenga gestión pendiente. No hay problema. Habrá que determinar el caso concreto si es que tengo gestión pendiente. A veces salta la duda si es que en el marco de una ejecución de una sentencia puede existir gestión pendiente. Y podría ser que sí. Si es que yo estoy cuestionando la aplicación de normativa que incide en la liquidación de una deuda, bueno, el proceso está acabado, no hay excepciones, pero para la liquidación eventual o la misma liquidación que está impugnada, subsiste gestión pendiente. No debiese haber problema. Tenemos reglamentación respecto de admisión a trámite, que es el primer trámite en el conocimiento de inaplicabilidad, que sortea la sala, donde verificamos básicamente aspectos formales, genéricos,
para luego pasar a una segunda revisión, que es la admisibilidad, con la cual va a complementar el compañero Leighton en este sentido, donde tenemos una revisión que, si bien es de aspectos formales, es un poquitito más de fondo, más de contenido para esta línea. Entonces, bueno, en la admisión al trámite verificamos que tenga una estructuración de los hechos y argumentaciones, que esté acompañado el certificado que contenga las menciones que estimamos necesarias para conocer qué es lo que está ventilado en el caso concreto, quiénes están en esta línea referidos. Está reglamentado en el artículo 79 y artículo 80 de nuestra normativa orgánica constitucional. Y tenemos justamente motivos para que no sorteen esta fase de admisión al trámite, que los requerimientos nuevamente no sean lo suficientemente claros. Aquí yo cito algunos pronunciamientos que hemos tenido a estos efectos, básicamente dicen en relación con la falta de claridad. Fíjense, 69-53, la impugnación no es clara y específica y detallada de la petitoria. Se tiene más bien que el reproche es a un grupo de normas, pero no se determina la forma concreta del vicio. Entonces, presentar un requerimiento es presentar un conflicto constitucional, y si es un caso concreto, tengo que tener la claridad para que en ese caso la alegación sea específica. Esto es un criterio que se reitera en otros pronunciamientos que tenemos a propósito de cuáles son las normativas que se están refiriendo. Fíjese que tenemos casos en los cuales ni siquiera hemos tenido precisado cuál es la gestión, sino que nos llenan con puras X lo que está cuestionado. Entonces, bueno, esos son ejemplos de casos en los cuales no tenemos un cuestionamiento que se pueda entender. Lo inteligible del requerimiento es específico. Y concatenado con esto, bueno, la admisión a trámite, que es la primera fase que puede soltar una admisión a trámite, está relacionada con un aspecto que es central para quienes son requerentes. Si no están alegando un conflicto constitucional con la aplicación de las normas, la lógica del requerente es que busca evitar que esa infracción constitucional se materialice. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, porque el tribunal tiene la posibilidad de suspender el proceso invocado. Es una competencia de sala, así está establecido en nuestra normativa orgánica constitucional, y normalmente la solicitud viene en el requerimiento, porque lo que se busca evitar es que se materialice este conflicto constitucional. ¿Y dónde se decreta en términos de etapas procesales? Normalmente en la admisión a trámite, sin perjuicio que después podamos tenerla. De hecho, tenemos requerimientos en los cuales, si bien en la admisión a trámite no se concede porque quizás, no sé, el recurso presentado va a tardar mucho en ser resuelto, o en la admisibilidad sí se va a decretar. ¿Y qué es lo que podemos suspender en este caso? Bueno, ahí tenemos ejemplos de varios aspectos. Cuando hemos conocido procesos penales bajo la sistemática antigua, no solamente hemos podido suspender, bueno, no es necesario suspender una totalidad. Supongamos que el caso involucra a muchas personas. Podemos suspender respecto de una de las personas involucradas. Entonces surge la duda si, que respecto a determinada arista investigativa o no, existe discrecionalidad del tribunal, y hay ejemplos para efectos de poder precisar la suspensión. La lógica de esto es siempre que esté relacionado con el conflicto que se plantea a propósito de la norma que viene a ser cuestionada. Otros ejemplos están relacionados a propósito de si un conflicto constitucional dice relación con una incidencia específica o con un cuaderno, también podría ser decretada la suspensión solamente a ese respecto. Y en materia penal, a propósito de cuestionamientos que apuntan a la imposibilidad de conceder penas privativas, penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, podemos suspender una vez que el proceso ya está avanzado, es decir, únicamente cuando se vaya a discutir la concesión o no de una pena sustitutiva. Lo mismo a propósito de trámites específicos. Tenemos un requerimiento que acá cito, 15768, a propósito de una suspensión decretada solamente para una diligencia probatoria, la absolución de posiciones. Tenemos eso como prerrogativa porque siempre buscamos evitar que no se materialice el conflicto constitucional en concreto. Y si se sortea esta fase, bueno, tenemos sede de admisibilidad en este caso para dejar al compañero Leighton para continuar con esta exposición. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora a nuestro último expositor, que es don José Francisco Leighton. Él es relator del tribunal, es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca, doctor en Derecho por la Universidad de Chile y es profesor de Derecho Penal en la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, José Francisco. Muchas gracias, ministra. Parto poder agradecer la convocatoria a
esta sesión de hoy, la exposición de la ministra Peredo y también la exposición del colega Rifo, que en términos bien generales permiten un acercamiento para algo que es muy relevante en el ejercicio de la justicia constitucional. Y podríamos decir incluso un poco más en el ejercicio de la jurisdicción, que lo vinculamos con una garantía fundamental que siempre queremos destacar, que la tutela judicial efectiva implica no solamente la posibilidad de que las partes puedan accionar ante un tribunal, sino que también posibilitar que eso sea real, que sea efectivo. Y para que esa tutela judicial sea real y sea efectiva, todas las personas tienen que a lo menos tener estas posibilidades de conocer la operatividad más básica de un tribunal que ejerce jurisdicción y que en el caso del Tribunal Constitucional tiene la importante misión de hacer valer la supremacía constitucional. Y no es algo abstracto, meramente teórico, es algo muy concreto que permite resolver casos concretos, reales, contingentes, que se suscitan ante un tribunal en Arica, en Illapel, en Melipilla, en Punta Arenas, en Isla de Pascua o en Santiago. La importancia de entregar herramientas de acceso para la justicia constitucional es precisamente tratar de transmitir que las herramientas están abiertas para que las personas puedan acudir a hacer valer sus pretensiones. Y todavía más relevante es que los futuros colegas que van a ejercer la profesión puedan también contar con las herramientas suficientes para hacer valer sus alegaciones ante el tribunal. Yo voy a tratar de hacer un continuo en la línea de lo que comenzó planteando la ministra Peredo. Las herramientas elementales del debido proceso se cumplen con la comprensión más acabada de que hay un orden procedimental de cómo se tramitan las causas ante el Tribunal Constitucional, que esas reglas no son del todo cerradas en el sentido de que no está clavada la rueda de la fortuna respecto de cómo las cosas se resuelven en alguna época, sino que es propio del dinamismo, de la forma de resolver y aproximarse a nuevos conflictos constitucionales, la invitación a que las partes puedan plantear alegaciones innovadoras. Y por ello, ahora, en el enfoque de la admisibilidad, es en el ámbito de la inaplicabilidad donde se juega la vinculación del control concreto de la ley, la incidencia que tiene una norma legal en una gestión que se sustancia ante un tribunal de cualquier orden en cualquier lugar del país, con el ejercicio de la justicia constitucional. El colega Rifo partía por explicitar que los requisitos van desde lo más procedimental, desde lo más formal. La importante facultad de decretar por las salas del tribunal la suspensión del procedimiento es una vía para hacer valer el ejercicio de la supremacía constitucional. No tendría ningún sentido no poder suspender un procedimiento en la eventualidad de que el tribunal de la gestión pueda aplicar la norma, que luego el tribunal debe examinar en el fondo, en el control concreto, si contraviene o no la Constitución, y por ello permite salvaguardar los derechos de las partes, y cómo los requisitos de admisibilidad se van concatenando con esos requisitos de admisión a trámite para luego concluir en una sentencia de fondo. Entonces, esta parte de la exposición, en el tiempo que me queda, voy a tratar de hacer una revisión somera a los requisitos de admisibilidad que comienzan en lo establecido en la propia Constitución, se desarrollan en la ley orgánica del tribunal y luego de sortearse estos requisitos generan una sentencia ya sea estimativa, acogiendo la pretensión, o de rechazo en cuanto se desestima la impugnación de inaplicabilidad y qué efectos tiene. Siempre en la exposición va a estar la idea en el subtexto de que estas causales de inadmisibilidad son de aplicación muy restrictiva y estricta, por lo tanto, la idea, concatenando con el principio de la exposición, es cómo la tutela judicial efectiva debiera posibilitar el acceso a la justicia constitucional en esta lectura a las causales de inadmisibilidad que contempla la ley orgánica y que se correlacionan con la redacción de la Constitución. Y por eso, por más de sentido común que parezca, vamos a comenzar con la revisión de qué cosas son relevantes en la redacción de la norma del artículo 93, inciso primero número 6 y en el inciso 11 de la Constitución. El constituyente es bastante claro en establecer los requisitos que son elementales para superar el estándar de admisibilidad de una acción de inaplicabilidad. La Constitución habla de la exigencia de mayoría. Por lo tanto, en el ámbito de la inaplicabilidad no rige el voto dirimente del presidente o de la presidenta del tribunal para acoger o rechazar,
Cuando existe empate de votos en el pleno del tribunal, se entiende, por lo tanto, que no se alcanza esta mayoría exigida por la Constitución, lo que implica desestimar desde ese punto de vista la pretensión. Las sentencias del tribunal, siguiendo un modelo ya bastante asentado en el tiempo, dan cuenta de las dos posiciones en pugna cuando hay empate de votos: la posición de las ministras y ministros que estuvieron por acoger, la posición de las ministras y ministros que estuvieron por rechazar, y al no alcanzarse esta mayoría es que se entiende desestimada por esa razón la pretensión. Luego, el constituyente nos habla de cuya aplicación. Como señalaba la ministra Peredo, el cuya aplicación es muy relevante porque da cuenta del carácter concreto de la inaplicabilidad. El cuya aplicación implica la naturaleza jurídica de que no estamos en presencia de un control abstracto de preceptos legales, sino que más bien de cómo un precepto legal que concluyó ya su tramitación legislativa, que fue discutido en las cámaras del Congreso Nacional, pudiendo ser el caso, puede generar un resultado contra las reglas y principios de la Constitución al ser eventualmente aplicado por el Tribunal de la Gestión. Por eso el cuya aplicación es un control inescindible de dos elementos: lo concreto, la resolución ante un tribunal ordinario o especial, y luego cómo esa eventual aplicación contrastada o confrontada con la Constitución es la que genera estar en presencia de la competencia de inaplicabilidad. Desde ese punto de vista, el cuya aplicación es de necesaria lectura con el control concreto y la naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad. Es lo que nos convoca, que es el examen de admisibilidad. Por lo tanto, la Constitución fija estas pautas mínimas. La existencia de una gestión pendiente. Esto es, no debe encontrarse afinada o terminada la tramitación ante un tribunal ordinario o especial. ¿Por qué? Porque todavía debe ser posible, en los términos de cuya aplicación que la propia Constitución establece, que la norma vaya a ser derecho decisivo para resolver el asunto. ¿Y por qué es relevante en ese ámbito la inaplicabilidad? Porque la inaplicabilidad lo que hace es restablecer la supremacía de la Constitución, de ser el caso, privando a ese precepto legal de efectos, pero no de forma abstracta, sino que en esa concreta gestión. Por eso la Constitución también habla de aplicación del precepto legal, de la resolución del asunto por medio del asunto. Esto es la gestión, entendiéndola como un todo, y el asunto, por lo tanto, es la gestión como un todo. No solo un incidente, no solamente de forma eventual un recurso respecto de un incidente, sino que es el asunto entendiéndolo en una comprensión más macro: el proceso penal, el proceso civil. Por ello es bastante acotado, como lo vamos a ver en algunos minutos, la causal del artículo 84, número 3, que es causal de inadmisibilidad porque ya no hay gestión pendiente, lo que no significa necesariamente estar en presencia de una sentencia firme ejecutoriada, sino más bien que la eventual posibilidad de que la norma llamada a resolver el caso no sea decisiva, puede ser el caso que ya esté del todo afinada, pero por la gestión puede seguir su curso. Lo que ocurre es que la norma ya dejó de ser posible como derecho aplicable para resolver. ¿Y en qué se enlaza con los requisitos de la Ley Orgánica Constitucional la exigencia de la Constitución? En los demás requisitos que establezca la ley. Y esto es del todo relevante. ¿Por qué? Principio de legalidad. Los requisitos para eventualmente declarar la inadmisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad no son de creación jurisprudencial, no son de creación de un autoacordado, no son de creación de alguna práctica asentada. Son de creación por medio de lo que la ley orgánica del tribunal materializa por medio de estas pautas base que establece la propia Constitución. Por eso, en lo no previsto en estos requisitos constitucionales, la Constitución, ¿qué hace? Es remitir a la ley orgánica constitucional para que establezca, de ser el caso, la pormenorización de estas exigencias en el caso de la ley orgánica constitucional. Y estos se establecen, como lo mencionaba el colega Rifo, en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional. Cuando uno examina las causales del artículo 84, van desde lo más formal a lo más sustantivo. Esto es, la exigencia de legitimación activa para plantear la causal, el requerimiento de inaplicabilidad. Obviamente, tener incidencia en la gestión en que la parte solicita que éste incida. Segundo, nos vamos a detener un momento en esto.
que no se promueva respecto de un precepto que ha sido declarado conforme con la Constitución con anterioridad. Pero eso no significa una suerte de mantención de precedentes para evitar el examen de nuevos requerimientos de inaplicabilidad. Significa que, de ser el caso, cuando el tribunal examina un control preventivo de constitucionalidad o un requerimiento parlamentario y se haya formulado mediante un vicio, ese vicio haya sido resuelto por el tribunal y se invoque por la parte requirente de inaplicabilidad exactamente ese mismo vicio. Por eso es una causal de rara aplicación, de muy restringida aplicación, porque estar en presencia de esa correlación es de muy rara aplicación. Luego, que la sentencia, que no se haya dictado sentencia firme o ejecutoriada, esto es, que no ya esté afinada la gestión, que se impugnen preceptos que tienen naturaleza de precepto legal, que sea incidente como derecho a resolver la gestión y finalmente la de más difícil interpretación y de más difícil aplicación y que tiene una rica jurisprudencia de lo que implica en la exigencia de la Constitución. La Constitución habla de fundamento razonable y se ha entendido desde el propio examen del control preventivo de constitucionalidad de esta ley orgánica que esa exigencia de la Constitución de fundamento razonable equivale a fundamento plausible. Vamos a ver, por un criterio de descarte, cómo las propias salas han ido entendiendo cuando no estamos en presencia de una fundamentación que pueda entenderse por plausible o razonable. La primera de estas causales es la más formal de todas, que es no haber sido planteado el requerimiento de inaplicabilidad por persona u órgano legitimado. Esto el tribunal lo examina por medio de los requisitos formales que también son relevantes para la admisión a trámite, la primera etapa en el examen de la acción de inaplicabilidad. Como se mencionaba hace unos minutos, para usted accionar de inaplicabilidad debe acompañar una certificación que da cuenta de la gestión, de las partes concernidas en la gestión, del estado de tramitación. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer que esa gestión no está afinada, está todavía vigente, y voy a generar, por medio de esos datos de la certificación, las comunicaciones, las notificaciones, etc. Pero luego también es relevante esta certificación para constatar la primera causal de inadmisibilidad. Esto es, cuando usted requiere de inaplicabilidad, pero no es parte de la gestión. ¿Por qué es relevante esto? Porque a diferencia, por ejemplo, de la acción de protección de garantías constitucionales, de la acción de amparo constitucional, que son acciones populares que pueden ser deducidas de una persona en favor de otra, el requerimiento de inaplicabilidad exige esta legitimación mediante la cual usted debe ser parte concernida en la gestión que invoca. Usted no puede accionar de inaplicabilidad en favor de otra persona, en la medida de que usted no sea parte en la gestión. Por eso el legislador orgánico la ubica dentro de las primeras, la más formal, y se materializa en la constatación o confrontación con la certificación de ser el caso. En segundo lugar, como lo comentábamos hace unos instantes, cuando la norma respecto de la cual usted pida la inaplicabilidad haya sido con anterioridad por el propio Tribunal Constitucional declarada conforme a la Constitución, usted reitere un vicio, pero no un vicio cualquiera, sino que un vicio que el propio tribunal conoció en una sentencia, falló en una sentencia, pero en dos cuestiones muy específicas. Conociendo un control preventivo obligatorio, un diputado, un senador, una diputada, una senadora puede durante una tramitación legislativa decir yo voy a hacer reserva de constitucionalidad respecto de una norma, alegar fundar ese vicio consta en la deliberación parlamentaria, luego el tribunal analiza en el control preventivo, cumpliéndose todos los requisitos de ser el caso, y analiza ese vicio formulado por un parlamentario. Luego ese desarrollo de ese vicio, un requiriente de inaplicabilidad lo trae respecto de un requerimiento de inaplicabilidad y lo invoca en esos términos. Ahí, en 5 oportunidades en la jurisprudencia del tribunal, por eso es de muy rara aplicación, ha señalado que concurriría esta causal de inadmisibilidad. Esto es, se invoca ese vicio en esos mismos términos en donde el tribunal ya lo habría examinado en el análisis abstracto, en el control preventivo, o conociendo un requerimiento parlamentario. Un grupo de diputados, un grupo de senadores, cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución, también plantean ese vicio y el tribunal lo resuelve. Si el requiriente de inaplicabilidad desarrolla ese vicio en exactamente esos términos, podría concurrir esa causal de inadmisibilidad. En tercer lugar, que no exista gestión judicial pendiente en tramitación o término por sentencia ejecutoria.
Esto nos lleva a una cuestión relevante de por qué el legislador orgánico, por un lado, hace esta distinción, ¿no es cierto? Gestión judicial pendiente y la sentencia ejecutoria. Y la razón de la historia fidedigna del establecimiento de la ley orgánica, y lo que también se correlaciona con la práctica asentada, es que la sentencia ejecutoriada implica, obviamente, la respectiva certificación por el ministro de fe. El secretario, secretaria de la Corte de Apelaciones, el jefe de unidad de causas de un tribunal de garantía, de un tribunal de juicio oral, el secretario de un tribunal civil, etc. Certifican, por lo tanto, que ya no hay recursos que hacer valer en contra de una sentencia definitiva y, por lo tanto, esta se encuentra firme. Goza de ese carácter de encontrarse ejecutorial. Pero puede ser el caso que el propio tribunal constate que la gestión judicial, no encontrándose esa certificación explícita, ya no está en tramitación. Y por lo tanto, no es que la norma no tenga incidencia, es que ya no puede tener incidencia porque ya no existiendo más recursos posibles que hacer valer por la parte, la gestión ya se encuentra afinada. Por eso es, dentro de esta causal del numeral tercero, una exigencia de ejecutoriedad de la causa, del proceso respectivo, o que la propia sala del tribunal examine que ya la gestión se encuentra afinada. Ahí muchas veces constatamos el ingenio de los requirentes, porque muchas veces traen, mire, todavía no hay sentencia ejecutoriada porque yo incidenté de nulidad del cúmplice de la sentencia. Y fallado ese incidente de nulidad del cúmplice, interpuse luego un recurso de apelación en contra de la resolución que rechaza ese incidente del cúmplice. Y luego interpongo un recurso de queja en contra de esa sentencia, etcétera, etcétera. Por eso el examen de la sala es, mire, puede ser el caso que efectivamente usted haya incidentado el cúmplice, incidente la certificación del ministro de fe del Tribunal de la Gestión para demostrar que todavía sigue avanzando. Pero sabe, respecto de esta primera parte del numeral tercero del artículo 84, ya no hay una gestión judicial pendiente en términos luego, como lo vamos a ver en la causal del número 5, pueda ser derecho decisivo para resolver el asunto. En cuarto lugar, que usted no promueva una acción de inaplicabilidad de preceptos que ostenten el rango legal. Porque esto es relevante porque el Tribunal Constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad solo examina preceptos que tengan esta particular naturaleza jurídica. Esto es, leyes. Y de hecho, por lo mismo, uno puede crear o desarrollar un requerimiento de inaplicabilidad, por ejemplo, pensemos en el derecho penal, en el derecho procesal penal, de normativa penal que haya sido derogada, pero por efectos de la ultraactividad de la ley penal derogada, todavía sea derecho vigente para resolver un determinado asunto. O por la retroactividad se plantea un conflicto constitucional. Por lo tanto, el mero acto formal de derogación del precepto legal no nos dice en sí mismo nada respecto de una eventual causal de inadmisibilidad. Debemos verificar cómo es derecho llamado a resolver el asunto para estar o no en presencia de la decisividad de la norma que contiene la causal del numeral quinto. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el legislador orgánico materializando la exigencia del artículo 93, inciso 11 de la Constitución, que revisábamos hace pocos minutos? Que en la gestión, encontrándose pendiente, cuando usted promueve la acción de inaplicabilidad, la norma respecto de la cual usted requiere debe tener influencia decisiva. ¿Y qué significa influencia decisiva? Debe ser dentro del abanico de posibilidades con que cuenta el juez de la gestión pendiente para resolver el caso, una de las más relevantes para resolverlo en una determinada forma. Y usted como requirente, ¿qué es lo que le dice al Tribunal Constitucional? De aplicarse esa norma, en ese abanico de posibilidades se genera un resultado contrario a la Constitución, no buscado por el constituyente. Y la forma, por lo tanto, de restablecer la supremacía de la Constitución en ese caso es inaplicar esa norma. Ello nos hace, por lo tanto, examinar qué significa que sea decisiva para resolver el asunto. Y el criterio que ha ido desarrollando el tribunal en el examen de sus salas es que eso no implica estar en presencia cuando usted impugna resoluciones judiciales, cuando impugna decretos de naturaleza administrativa. Si usted me trae realmente, por ejemplo, un decreto en donde se adjudica una licitación pública y me impugna derechamente ese decreto, yo no voy a estar en presencia de un precepto legal que resulte decisivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que usted está impugnando es el acto administrativo, ya sea afinado o de trámite, etc. O
para determinar la interpretación de una norma legal. Tampoco va a significar, por lo tanto, estar en presencia, en este sentido, de una de las causales para permitir la declaración de admisibilidad que amerite el pase al fondo del tribunal. Todo lo anterior nos lleva a la causal de más difícil desarrollo, que es la exigencia de fundamento plausible. Con esto comienzo ya a cerrar para tratar de ajustarme al tiempo. La exigencia de fundamento plausible o razonable se correlaciona con la exigencia de la propia Constitución y nos también correlaciona con el examen de la naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad, que se trata de un control concreto de la ley, no es un control abstracto. Por lo tanto, no hay fundamento plausible cuando usted plantea una crítica al mérito legislativo. Si a usted no le gusta el precepto legal en todos los casos, en todas las hipótesis, y no lo correlaciona con la gestión pendiente, está en presencia de esta causal. O no es inteligible el conflicto constitucional, no se logra comprender meridianamente lo que usted viene a plantear, o hace una reproducción íntegra de lo que plantea en la acción de protección, en la acción de amparo, o traslada el texto de un recurso de apelación, en donde le entrega competencia a una corte de apelaciones para una determinada impugnación y lo trae como requerimiento de inaplicabilidad. ¿Por qué? El propio tribunal delimita sus competencias frente a las competencias de la función judicial, de los fueros judiciales. Limita, si usted presenta como agravio un recurso de apelación, la vía idónea es resolverlo en la Corte de Apelaciones, no por medio del requerimiento de inaplicabilidad. En esos casos, no se está en presencia de esta exigencia de fundamento plausible. De no estar en presencia de estas causales, usted tiene legitimación activa. Usted no presenta un requerimiento respecto de un vicio previamente analizado por el tribunal en un control preventivo. La gestión no está afinada, no hay sentencia firme o ejecutoriada. Impugna un precepto legal. La norma puede ser decisiva para resolver el asunto y no adolece de falta de fundamento plausible. La respectiva sala lo va a declarar admisible. ¿Qué ocurre luego de la admisibilidad? El tribunal dicta una resolución, comunica a las partes de la gestión el plazo de 20 días para formular observaciones, traslado de fondo, y también lo pone en conocimiento de los colegisladores. A diferencia de la admisión a trámite, que no lo pone en conocimiento de los colegisladores. Pero la resolución de admisibilidad, con el importante eventual efecto de inaplicar una norma de rango legal, puede ser el caso que los colegisladores tengan algo que decir sobre la eventual posibilidad de que se inaplique una norma legal y por ello lo pone en conocimiento de las cámaras del Congreso Nacional y del presidente de la República. Precluido ese plazo de los 20 días, el presidente o presidenta del tribunal dicta el respectivo decreto que ordena traer en relación la causa, lo que significa formalmente que la causa está en condiciones de ser relatada por un funcionario denominado relator que hace la exposición del expediente completo de inaplicabilidad al pleno del tribunal de forma pública ante las partes y el tribunal por lo tanto puede conocerlo en el fondo. Se escuchan los alegatos de las partes. Puede ocurrir que el tribunal todavía necesite más antecedentes, puede decretar medidas para mejor resolver, puede solicitar las minutas de las partes. Siempre se invita a las partes a que acompañen sus minutas de alegatos para tener acabado conocimiento de cuestiones que a lo mejor por el tiempo que a usted le entregan para alegar usted no pudo desarrollar y quedaron pendientes. La acompaña sus minutas y también puede recepcionar informes en derecho sobre el conflicto constitucional. No hay un plazo establecido estrictamente para presentar informes en derecho, pero puede ser el caso que se acompañen incluso el día anterior a la vista de la causa para examinar el conflicto constitucional. Para el cierre, muy breve. Cuando se precluyen todos estos plazos, precluido el plazo de fondo, vista de la causa, acuerdo respecto de un sentido u otro, acoger o rechazar, se dicta la sentencia de inaplicabilidad. El tribunal dicta una sentencia analizando los hechos del caso concreto, interpreta la Constitución respecto del conflicto constitucional que la parte requerente analizó, el traslado también que algo tuvo que decir respecto de ese conflicto constitucional. Si hay mayoría de ser el caso, puede acogerse la inaplicabilidad y por lo tanto decretarse que esa norma legal no tiene vigencia para la resolución de ese caso concreto. Eso no se extiende a otros procesos, a otras gestiones pendientes, solamente tiene efecto interpartes, no es derogación de la norma legal, solamente su pérdida de vigencia en ese caso, y esto es tremendamente relevante, vinculante para el tribunal de la gestión. Lo que significa que el tribunal no puede utilizar esa norma legal para resolver el asunto
porque el tribunal, de estimarse por la mayoría de sus miembros en ejercicio, estima que utilizar esa norma legal genera un resultado contrario a la Constitución. A diferencia de una sentencia que rechaza la acción de inaplicabilidad, que le devuelve, por lo tanto, toda la facultad al tribunal para aplicar la norma legal, porque el tribunal, por mayoría de sus miembros en ejercicio, estimó que, analizada en el caso concreto, ese conflicto constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad no produce ese conflicto constitucional. Y finalmente, tanto la sentencia que acoge como la sentencia que rechaza no imposibilita la presentación de nuevos requerimientos respecto de esa norma legal o de ese conflicto constitucional. Sin embargo, siempre se invita a innovar respecto de las amplias posibilidades de desarrollo argumentativo de uno o más conflictos constitucionales. Mis excusas por la extensión en el tiempo, agradecer la atención y muy atentos a eventuales comentarios, consultas que tengan a bien hacer. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Voy a abrir el cuadrito de preguntas. Pueden mandar las preguntas por escrito, no tenemos la posibilidad de que sean preguntas orales, así que si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga en el próximo minuto para que la podamos contestar de manera inmediata. Bueno, les voy comentando por mientras que la próxima semana, si alguno quiere hacer una pregunta, aproveche este tiempo. Les quiero comentar que la próxima semana vamos a tener invitados especiales que son funcionarios de otras reparticiones públicas que litigan generalmente ante este tribunal. Va a haber un representante del Consejo de Defensa del Estado, que suelen venir muchísimo acá porque en muchas causas ellos son requirentes o requeridos en estas acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Va a venir también un representante del Ministerio Público. ¿Se acuerdan que vimos una serie de normas que son las que generalmente se impugnan ante este tribunal? Y vimos que una gran cantidad de ellas dice relación con materias penales. Por eso vienen muchísimo a litigar ante este tribunal el Ministerio Público y la Defensoría Pública. Por lo tanto, van a venir dos abogados que son los que siempre o generalmente vienen en representación de esas instituciones a contarnos cómo ellos litigan frente al Tribunal Constitucional. O sea, hoy día vimos desde el propio tribunal cómo se realiza, digamos, la litigación y ahora, o más bien dicho, la próxima semana, vamos a ver cómo las partes externas preparan su argumentación para también hacer sus presentaciones ante este tribunal. O sea, la visión de hoy día es institucional, desde dentro del mismo Tribunal Constitucional, dándoles a ustedes, digamos, los conocimientos para que justamente su requerimiento pueda prosperar, por decirlo de alguna manera, y la próxima semana vamos a tener la experiencia de litigantes que hacen presentaciones ante este tribunal como requirentes o como requeridos. Y esperamos que ellos nos puedan contar acerca de sus estrategias de litigación, cómo cumplen con todos estos requisitos que nos han comentado hoy día los señores relatores y la señora ministra en la práctica. Y nos puedan contar, ojalá, algunos casos en los que ellos suelen litigar incluso como contraparte. Vamos a tener Defensoría y Ministerio Público, ambas personas en el mismo lugar, en la misma presentación, justamente para poder conocer su experiencia práctica. Y tenemos algunas preguntas, se las voy a leer. Primera pregunta, de Santiago Ruiz Esquide. ¿Cómo hace el tribunal en su aproximación a los hechos? Segunda pregunta. Buenas tardes, soy postulante de la CAS de Concepción. ¿Cómo se debe solicitar al tribunal el certificado de causa pendiente no afinada? Ah, perfecto, eso es un tema. Es un tema especialmente en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, en las causas que están pendientes ante los tribunales superiores. Luego, nos dice Juan Aguilera. Buenas tardes, consulta. Con respecto a los requisitos de la gestión pendiente está levantando interés. Buenas tardes. Consulta con respecto a los requisitos de la gestión pendiente como tribunal especial que esté tramitando. ¿Puede ser un juzgado de policía local? Ya que no lo menciona de forma expresa el legislador. Perfecto. La última pregunta es José de la Fuente, de José de la Fuente. Hola, muchas gracias por la instancia. Quería consultar acerca de cómo impacta en la jurisprudencia
del TC que una resolución judicial sea pronunciada con omisión de la declaración de inaplicabilidad. A propósito de que la última jurisprudencia de la Corte Suprema no ha admitido casar en el fondo estas sentencias, puesto que la inaplicabilidad ha sido un mecanismo que se guarda su consideración más bien para las primeras instancias. No sé, los expositores pueden ver acá abajo las preguntas en esta cajuelita que dice QA, ¿ya? Y nos comentan los expositores quién quiere contestar alguna de estas preguntas. O las contestan todos ustedes si lo estiman conveniente. ¿Quién quiere contestar de los expositores o partir contestando la primera? ¿Cómo hace el tribunal en su aproximación a los hechos? Muchas gracias. Perfecto. Santiago, por su intermedio, ministra, es una muy buena pregunta porque enlaza con la característica de la acción de inaplicabilidad en el control concreto. Y uno lo que primero debe decir, aproximarse a los hechos, la deformación que tenemos todos desde la formación jurídica es valoración de prueba. Los hechos son hechos en cuanto se encuentren probados por medio de un estándar de valoración en el respectivo proceso. En el proceso penal, el estándar de valoración de los hechos es el artículo 297, ¿no es cierto? Más allá de toda duda razonable, etc. En el estándar civil son las normas de valoración de la prueba, etc. Pero el Tribunal Constitucional, en la acción de inaplicabilidad, no valora prueba para determinar hechos. Eso lo hace, por ejemplo, cuando se pide la solicitud de cesación en el cargo de un diputado. Por ejemplo, se estima que un diputado, un senador, ha generado actos de gran connotación pública, ha afectado la seguridad pública, etcétera, y un grupo pide cesar a un diputado. Ahí el tribunal tiene que apreciar prueba para determinar la configuración de esa causa. Pero en cambio, en la acción de inaplicabilidad, el tribunal se atiende a lo que ya fue valorado por el tribunal de la gestión. El tribunal no va a controlar si es correcto o no los términos de la formalización, si es correcto o no que determinada situación se produjo o no en la gestión. Eso el tribunal lo toma como base de lo que ya ocurrió en la valoración del tribunal penal, del tribunal civil, del tribunal de policía local, etc. Con mayor razón cuando ya hay una sentencia definitiva, que por ser el caso está impugnada. El tribunal toma esos antecedentes. Y por eso en la resolución de admisión a trámite, junto con exigir la certificación, el tribunal pide la remisión de las piezas de lo que ya ha ocurrido en la gestión. Porque de esa forma se basa, atendida la naturaleza del control concreto de la inaplicabilidad, en lo que el tribunal ya decidió en el ámbito de la gestión. Por eso, ¿cómo es la aproximación a los hechos? Por lo que el tribunal de la gestión determinó en su ámbito respectivo de competencia. Ahora, ojo, eso no agota la discusión de que puede ser el caso de que la parte requirente de inaplicabilidad controvierte esos hechos, pero ahí va a surgir la discusión si eso eventualmente, esa alegación de controvertir esos hechos, puede generar una causal de inadmisible, porque la acción de inaplicabilidad no es idónea, ha dicho la jurisprudencia, para cuestionar o revocar esa decisión respecto de esos hechos asentados en la gestión. Pero muy buena la pregunta. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Adelante, ministra. Sí, y complementando lo que decía José Francisco, yo creo que lo que uno intenta hacer, tú también lo has hecho, es subsumir un poco esos hechos dentro del presupuesto legal, digamos, porque en definitiva la contravención a la Constitución se puede producir por precisamente la aplicación, digamos, de esa norma a esos hechos. A ver, voy a poner un ejemplo, intentar lo más fácil posible. Tenemos, no sé, un típico derecho al recurso, que la ley lo prohíbe en materia laboral, y cómo al final del día eso le produce un no agravio al trabajador o a las partes que vienen al juicio. Entonces yo creo que se subsume, creo yo, para poder definir si es que hay un agravio constitucional o no, se subsumen los hechos al derecho para poder confrontar eso con el texto de la Constitución, más que nada con las garantías. Perfecto, muchas gracias, ministra. Eh, Vamos a ir con las otras preguntas. Las pueden ver ustedes ahí mismo. Perdón, Lino, cuéntenos. Sí, no voy a complementar respecto a lo primero, creo que está muy bien respondido por la ministra y por el colega Leighton. Solamente respecto de la segunda pregunta, que es como operatividad práctica,
cómo pido la certificación al tribunal. Bueno, un tema práctico es que la requerente puede ser diligente y de hecho puede hacer la solicitud ante el tribunal que sustancia y no obstante la certificación que nos acompaña es defectuosa. Entonces de repente cuando uno complementa el estudio del requerimiento revisando lo que obra en el portal web del Poder Judicial, verifica que hay una solicitud adicional para complementar la certificación cuando tenemos el requerimiento en sala, porque le faltan cosas. Entonces, eso no es culpa de la requerente y no obstante, no ser culpable, igual va a existir un apercibimiento probablemente en el marco de la causa. Entonces, eso pasa. ¿Cuál es el consejo operativo práctico? Bueno, yo creo que funciona muy bien el hecho de que los requerentes se adelanten en ese sentido y en el mismo escrito de certificación hagan una referencia a propósito de todas las menciones que corresponden conforme al artículo 79 de la ley orgánica, que es decir, certifique usted por favor que las partes involucradas son, y la misma parte es quien justamente menciona las 50 y tantas partes que hay involucradas o las pocas que sean, con todos los datos de esa parte, con los datos de su apoderado, incluso si es que puede sumar los correos electrónicos en ese sentido, dando cuenta del estado procesal, ojalá del cuaderno principal, los cuadernos de apremio, toda la precisión del mundo posible y con la referencia al estado procesal específico en ese plano. Entonces, de alguna manera es como una especie de facilitación del trabajo para el funcionario del tribunal que va a certificar eso. Y por lo tanto, la certificación que va a obrar básicamente va a decir, bueno, es que certifico que lo solicitado en punto 1, 3, 4, 5, 6 son efectivos con esta única modificación. Y ahí al menos está completito. Y esto pasa también a propósito de algunos recursos de hecho, casos en los cuales no necesariamente todo el expediente está en poder de quien está conociendo actualmente. La Corte puede no tener el expediente del tribunal sustanciador y le faltan trozos. Bueno, la sugerencia siempre a los requerentes es que ellos complementen con las piezas del expediente, por último acompañando las piezas en corte de apelaciones para que el certificado venga con todo. Es decir, que se aseguren de que en realidad todas las menciones, y aquí no daña lo que abunda en ese sentido. Eh, Agregar justamente en la misma línea, también pregunta operativa, bueno, policía local no es ningún problema. De hecho, hemos tenido el tema de la gestión en la cual se puede accionar es un tema que es de discusión todavía. De hecho, si puedo recordar, tenemos estaba revisando, de hecho, acordándome del rol, 13913 es un rol que conocimos, un requerimiento de inaplicabilidad a propósito de la norma del Código Orgánico de Tribunales que exige buena conducta. Bueno, ahí no se invocó una gestión de protección, se invocó un procedimiento administrativo seguido ante la Suprema, que es el procedimiento de apertura de expediente para jurar. Entonces, lo que es gestión, porque la Constitución dice gestión, es interpretable, si bien habitualmente dice razón con sustanciación ante tribunales ordinarios o especiales de justicia. Así que eso es un tema interpretativo que reconoce reglas, pero también este supuesto más bien excepcional, solo eso. Muchas gracias, Lino. Muy, muy buena el consejo práctico. Ahora, tengan presente que generalmente las salas aperciben y dan un plazo para, digamos, resolver algunos defectos de este tipo, alguna error, digamos, en el certificado. Ahí no se aterroricen porque hay una posibilidad posterior de subsanar. Pero tal como dice Lino, no es mala idea darle al juez, digamos, o más bien al funcionario que va a emitir el certificado, todos los elementos que se requiere, digamos, por parte del tribunal. Hay otras preguntas más. Esto era interesante. ¿Qué pasa si, lo que decía acá, esta pregunta, bueno, hablamos de los efectos de la sentencia. Dice, hola, muchas gracias por la instancia. Quería consultar acerca de cómo impacta en la jurisprudencia del TC que una resolución judicial sea pronunciada con omisión de la declaración de inaplicabilidad. A propósito de la última jurisprudencia de la Corte Suprema, no ha admitido casar en el fondo esta sentencia, puesto que la inaplicabilidad es un mecanismo que guarda su consideración más bien para las primeras instancias. No sé si logro entender 100% la pregunta. No sé, los relatores, adelante. Gracias. Yo creo que la pregunta es bien interesante a propósito de una cuestión súper controvertida en la academia y en la práctica que tiene que ver con la ausencia de la facultad de imperio de forma explícita en la regulación de las sentencias de inaplicabilidad. Principalmente, obviamente, el problema se suscitaría en sentencias que acogen declaraciones de inaplicabilidad y que no obstante declararse inaplicable uno o más preceptos legales, cuando vuelve la causa al tribunal de la gestión, la parte siente
desde su perspectiva jurídica que se aplica de todas formas el sentido y alcance de esa norma legal, a pesar de que fue declarada inaplicable, por la vía de aplicar otras normas legales, incluso por aplicación de principio. En transparencia, recuerdo que muchas veces ha ocurrido eso, ¿no es cierto? Que por la aplicación directa del artículo 8º de la Constitución, a pesar de una inaplicabilidad acogida, de todas formas la parte puede sentir que su situación es desfavorable porque se obvia la aplicación de la sentencia de inaplicabilidad. Frente a eso, dos cosas. La primera es que a pesar de no existir esta facultad de imperio directo, rigen los artículos 6º y 7º de la Constitución. Vale decir, todos los órganos deben respetar el juego de competencia, el Poder Judicial respecto de la sentencia del el Tribunal Constitucional, lo que conversábamos hace un minuto, de los fueros judiciales, en el sentido de que no es instancia la acción de inaplicabilidad para presentar el texto de una apelación, el texto de una casación. Eso se resuelve ante el tribunal de la instancia. Pero es muy controvertido que la sentencia de inaplicabilidad acogida permita fundar una casación. ¿Por qué? Porque las causales de casación, las causales de nulidad, están previstas también en los códigos respectivos. Ahora, lo que uno podría invitar para el desarrollo argumental es, frente a un tribunal de instancia, una corte de apelación, que no cumple una sentencia de inaplicabilidad, ahí hay un margen para que eventualmente la parte active mecanismos recursivos, pero ante ese incumplimiento. No por estar en presencia de una de las causales explícitas de casación o de nulidad. Pero ahí estamos frente a un tribunal que podría ser, ante esa situación, está dejando de aplicar una sentencia que también emana de un poder del Estado, desde ese punto de vista de la inaplicabilidad acogida. Pero es un tema de extraordinario desarrollo todavía en ciernes, académico y práctico. Así que agradezco también la pregunta. Muchas gracias. Lino, Sí, solo para sumar pelo a la sopa, es lo que estaba respondiendo el colega Leighton. Que claro, no tenemos facultad de imperio, rige lo dicho. Agregaría la alegación de que, bueno, como se dijo previamente, no resolvemos el caso de fondo. Entonces, eso plantea también áreas que son más bien grisáceas, porque una cosa es afirmar el incumplimiento de aquello que ha sido resuelto por el tribunal, y otra cosa es que en el marco de la resolución de un caso concreto, el tribunal o la corte estime que en realidad esa norma no resultaba central para resolver el caso y en realidad acude a otras. Y eso plantea un área que es más bien grisácea, en la cual podría ser discutible si es que estamos acusando más bien el incumplimiento de aquello que ha sido resuelto por parte del tribunal. Y que es un tema importante también a propósito de la tramitación de la admisibilidad, a propósito de lo decisivo o no de un precepto cuando es cuestionado, porque en realidad lo que se ha sostenido más bien, no tenemos certeza de que el tribunal sustanciador vaya a aplicar la norma que está cuestionada. No lo sabemos. Podría ser que no. Entonces, pero basta la posibilidad. Y algunos ministros tienen más bien la noción de que hay que ser bien amplio dentro de esa consideración para entender de que, bueno, la mera posibilidad ya es suficiente. Nunca podemos tener la certeza porque en última instancia tenemos limitaciones respecto de la prerrogativa que se está ejerciendo, el que en última instancia va a conocer los hechos y desde ahí va a determinar la subsunción a una norma específica en el tribunal sustanciador. Entonces, la pregunta es de respuesta compleja, porque son muchas moscas en la sopa. Solo eso. bueno, complementando lo que mencionan los señores relatores, la verdad, esto ha tenido momentos bien álgidos. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el tema de las tutelas laborales por parte de los funcionarios públicos, que se habló de choque de trenes entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Porque evidentemente las Cortes pueden resolver aplicando otras normas y eso efectivamente puede que la parte que haya venido acá al Tribunal Constitucional y se haya acogido su requerimiento, igualmente pierde el juicio, porque esto no resuelve el juicio, solamente resuelve la aplicación de una norma o no al caso concreto. Y eso es ciertamente es objeto de trabajo, una tesis perfectamente, digamos, tesis de magíster, de doctorado, que se refieren a los distintos, incluso caso por caso se podría analizar, se analiza, ¿ah? El tribunal hace, digamos, algún levantamiento de cuáles fueron los efectos cuando se ve, si se ve un caso sobre una norma concreta,
muchas veces en los estudios internos se muestran cuadros respecto a qué pasó con causas anteriores que se refirieron a la impugnación de esos mismos preceptos. Y acá hay una pregunta para el último orador que mencionó que cuando el recurrente plantea la inaplicabilidad por inconstitucional, lo hace desde un enfoque particular, lo cual, según indicó, se considera más un asunto de carácter administrativo. Ah, sí, eso es algo interesante. Lo mencionaste, creo que tú, José Francisco, a propósito de los juramentos, ¿no? De los requisitos para ser abogado. ¿Qué pasa con los asuntos de carácter administrativo? ¿Se ve Rifo, la pregunta ahí en el sí, sí, cuadrito? sí. Creo que Rifo lo comentó a propósito de los expedientes de titulación. Ah, El artículo 523, ¿no? Del Código Orgánico de Tribunales que exige buena conducta para que la Corte Suprema entregue el título de abogado y las gestiones pendientes. Muchas veces ahí, obviamente, lo que se trae es el expediente ante la propia Corte en que las personas que cumplen los requisitos piden abrir el expediente de tramitación. Y ahí viene la discusión de si ese expediente administrativo, en los términos de la Constitución y en los términos de la ley orgánica, puede ser considerado o no gestión pendiente. Y ahí hay la tesis que ha primado es más amplia respecto de la concepción. Gestión pendiente no significa estrictamente jurisdiccional, en tanto jurisdiccional es función judicial en el sentido de resolver un conflicto de trascendencia jurídica por medio de un tribunal, sino que es más bien donde pueda tener incidencia la aplicación del precepto legal en su contraste con la Constitución. Como sucede, ha estimado la mayoría por un expediente de tramitación ante la Corte Suprema. Y ahora, a mí el tema es bien, es complejo porque se abre, ese es un trámite administrativo ciertamente ante la Corte Suprema y por eso tiene ciertas particularidades, pero es un trámite administrativo al fin y al cabo. Entonces, es muy interesante ese caso, muy, muy interesante y es reciente. Ministra Pereo. Gracias, ministro Muñoz. Yo me quedé con una pregunta que, para contestar ahí, el señor Carlos Arriagada, nos pregunta, si entiendo bien, ¿cuál es el procedimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, supongo, de la ley en base al decreto de insistencia en caso internacional? Y aquí yo creo que tratándose de un decreto sería un caso como para declarar inadmisible, porque debe ser el precepto legal tal vez que regula, digamos, el decreto de insistencia. La única manera que podría impugnar un decreto a posteriori es a partir de la facultad del 9316, que solo se trata de decreto supremo, resoluciones exentas, como pasó, por ejemplo, en casos emblemáticos como la píldora del día después, en su momento. Nosotros no estábamos en este tribunal. Pero no tiene opción de hacer una inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un decreto, digamos, por esa vía. ¿Mm? Muchas gracias, ministra Peredo. Tenemos una última pregunta y aquí cerramos porque ya es bien tarde para, además hay harta todavía asistencia de los estudiantes, lo cual es interesante que se hayan quedado, digamos, hasta este momento. Respecto a los procesos judiciales en sede de familia, esto es una norma en particular, ¿ah? Como les decía en la última clase, vamos a ver el buscador para que ustedes puedan ver las normas que generalmente se impugnan y ahí mismo uno puede ver qué jurisprudencia puede haber respecto a una norma en particular. Respecto, y la pregunta es de Iván Mancilla, respecto a los procesos judiciales en sede de familia del procedimiento regulado en los artículos 68 y siguientes de la Ley 19.968, requerimientos proteccionales o de cumplimiento de medidas, ¿han existido recursos presentados aplicando la interpretación del artículo quinto de la Constitución? Aplicando los tratados, me imagino. José Francisco. Gracias. Agradecer la pregunta de Iván porque un caso interesante que tuvo sentencia hace poco de rechazo unánime por el Pleno es el rol 15.036, que guardaba relación con una impugnación de inaplicabilidad que también incidía en una proteccional ante un tribunal de familia, en este caso, Tribunal de Familia de Puerto Montt, respecto de dos padres que se habían negado a vacunar a dos niños. Y ahí incidía en una medida de protección que ya estaba en fase de cumplimiento. Entonces, ellos impugnaban de inaplicabilidad a las normas del Código Sanitario que establecen la vacunación obligatoria con incidencia en una gestión que precisamente correspondía a una medida proteccional.
por una serie de argumentos, entre otros el artículo 5 de la Constitución, y desde ahí la Convención Internacional de los Derechos del Niño, etcétera, el tribunal rechaza la inaplicabilidad por el interés superior del niño, por el enlace del artículo 5 a la Convención de los Derechos del Niño. Perfecto. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores del día de hoy. Estuvo muy interesante, digamos, el análisis de caso y sobre todo las respuestas a las preguntas. Muchas gracias, ministra Peredo. Muchas gracias, Lino y José Francisco. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.